Buen día, queridos estudiantes. Reciban el cordial saludo del Colegio El Nazareno. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia Universal con el tema de las invasiones bárbaras. Y con mucho ánimo empezamos. Invasiones bárbaras. Los romanos llamaban bárbaros a estos pueblos que vivían fuera de los limes, fuera de los límites de las fronteras del Imperio Romano. Los que vivían más cerca de Roma eran los bárbaros de raza germánica, que vivían al norte del río Rin, al norte del río Danubio. Y la pregunta es, ¿por qué estos bárbaros invadieron el Imperio Romano? ¿No? Debemos distinguir algo. Las invasiones bárbaras tuvieron dos etapas, ¿no? Una invasiones bárbaras pacíficas y violentas. Las invasiones bárbaras pacíficas ocurrieron en el siglo III. Profe, ¿y por qué los bárbaros germánicos invadieron el Imperio Romano? Sencillo, porque el Imperio Romano se encontraba en crisis esclavista, ¿no? O sea, los esclavos se escapaban, los esclavos se sublevaban, entonces en el Imperio Romano hacía falta mano de obra, ¿no? Hacía falta mano de obra, razón por la cual los romanos permitieron que sus vecinos, los bárbaros de raza germánica, ingresen al imperio. ¿Para qué? Uno, para trabajar las tierras como colonos. Dos, para servir en el ejército como mercenarios, ¿no? Para que protejan las fronteras. Entonces, de esa forma los bárbaros germánicos ingresaron al Imperio Romano a partir del siglo III. Esas vienen a ser las invasiones pacíficas, porque Roma solita se dejó prácticamente. Las invasiones bárbaras se vuelven violentas en el siglo V y eso debido a la presión de los hunos, ¿no? Los hunos tenían su líder llamado Atila. Este Atila no era de raza germánica, él era de raza mongólica, un mongol que de alguna manera sembró el terror en Europa, provocó las invasiones bárbaras violentas. Los hunos, dirigidos por Atila, presionaron a los germanos, a los vándalos, ostrogodos, visigodos, obligando a estos pueblos a invadir violentamente el imperio romano. Atila y los hunos fueron detenidos en la batalla de los Campos Cataláunicos. Es que se formó una alianza entre un general romano llamado Flavio Aesio, considerado el último romano, el cual se alió con los visigodos. El rey de los visigodos se llamaba Teodoredo, para derrotar a los hunos en la batalla de Chaloms o Campos Cataláunicos. Derrotaron a Atila, pero después, posteriormente, Atila reagrupa sus tropas y marchó sobre Roma. En Roma, el personaje que evitó la destrucción de Roma fue el Papa León I. León I conversó con Atila, le dijo, mira Atila, en vez de que destroce Roma, no sé, pues negoció con el Papa negoció con Atila, lo palabreó y evitó la destrucción de la ciudad. Roma se salvó de ser destruida, pero no se salvó de ser invadida, tomada. En el año 476, los érulos, un pueblo bárbaro pequeño, dirigidos por el rey Odoacro, derrocan al último emperador romano de Occidente llamado Rómulo Augustulo. Una de las consecuencias de las invasiones bárbaras en el siglo V fue la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. Esta Edad Media se va a extender hasta 1453, cuando se produzca la caída de Constantinopla. No olvidar que Constantinopla era capital del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Por eso que algunos dicen que la Edad Media va desde la caída de una Roma hasta la caída de la otra. Otra consecuencia de las invasiones bárbaras fue justamente la germanización de la sociedad occidental, o sea que los bárbaros van a difundir sus costumbres. Por ejemplo, ellos van a sustituir el derecho romano
por sus costumbres. Los germanos no tenían derecho escrito, su derecho se basaba en la costumbre, en la tradición oral, ¿no? A eso le llamamos también derecho consuetudinario. Por ejemplo, ¿qué costumbres establecieron los bárbaros? Tenemos, por ejemplo, ahí las ordalías, que también se le llaman juicios de Dios. Como puedes ver en la imagen, las ordalías eran pruebas que se le hacía a los acusados, ¿no? Pruebas, suplicios. Miren la imagen, le hacían meter la mano en una olla con agua hirviendo. Y supuestamente dependía de Dios el veredicto, o sea, si es que la herida cicatrizaba para el día siguiente o si es que el culpable no experimentaba dolor, era una señal de que Dios lo estaba protegiendo y por lo tanto era inocente. Eso vienen a ser las ordalías o juicios de Dios. También destaca la huérgel o juicios del hombre. ¿Qué cosa es la huérgel? Es cuando el acusado tiene que pagar una reparación a los afectados de su crimen, digamos, ¿no? Eso viene a ser la huérgel. Ahora, estas costumbres germanas, bárbaras, van a influenciar también en la Iglesia Católica. Acuérdese, si no, de la Inquisición, ¿no? La Inquisición eran como los juicios de Dios, donde torturaban a la gente. Otra consecuencia de las invasiones bárbaras tiene que ver con la difusión del cristianismo. No olvidar que la Iglesia Católica había ganado prestigio, pues el Papa León I evitó la destrucción de Roma por parte de Atila. Por eso que los germanos quedaron sorprendidos. Los germanos se preguntaban, ¿no? ¿Qué poder oculto tiene el Papa? Pues no, ahí bajo la sotana. Por eso que ahora los germanos querían con el Papa, querían que el Papa los bautice, querían volverse cristianos, y de ahí que la Iglesia Católica Cristiana se convierte en una institución respetada por estos bárbaros, ¿no? O sea, la Iglesia Católica fue la única institución romana que sobrevivió a las invasiones bárbaras. Los bárbaros germánicos quedaron conectados con la antigua Roma a través de la Iglesia Católica. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, los germanos, estos bárbaros, van a instalar sus reinos en Europa Occidental. Por ejemplo, tenemos a los visigodos, ¿no? Los visigodos se van a instalar básicamente en España, estableciendo la capital en Toledo. Bueno, por el nombre te puedes dar cuenta que todo va a fracasar. Tenemos, por ejemplo, uno de los reyes llamado Recaredo. Recaredo se volvió cristiano, ¿no? En el concilio de Toledo, Recaredo se cristianizó, estuvo con el Papa para que el Papa lo bautice, ¿no? Se volvió cristiano. Luego viene el rey Recesvinto. Este señor establece el llamado fuerojuzgo, o sea, él fusiona las leyes visigodas con las leyes romanas, dando origen al fuerojuzgo. El último rey visigodo fue don Rodrigo, el cual fue derrotado en la batalla de Guadalete en el año 711. El líder árabe Tarij lo derrota y los árabes se van a instalar en España en el año 711 y se van a quedar hasta 1492, casi 800 años. Se van a quedar hasta la época de Colón y el descubrimiento de América. Muy bien, los francos, joven, otro pueblo germánico son los francos. Los francos se van a instalar en la Galia, actual territorio de Francia. De estos francos destaca el rey Clodoveo. Clodoveo pertenecía a la dinastía de los merovingios. Este Clodoveo, puedes ver en la imagen, se volvió cristiano. Mira, y el Papa le está mojando la cabeza. Él es el primer rey bárbaro en convertirse al cristianismo. Lamentablemente, la dinastía merovingia, de la cual era uno de sus miembros Clodoveo, degeneró en los llamados reyes holgazanes. Los reyes holgazanes carecían de autoridad, ya que digamos, dominados por los terratenientes, la nobleza. Ya en Francia, estos reyes holgazanes, merovingios, van a ceder su poder ante los mayordomos, destacando el mayordomo Carlos Martel, ¿no? Quien derrota a los árabes en Poitiers, luego su hijo Pipino el Breve, ¿no? Quien se hace nombrar rey de los francos, y el hijo de Pipino el Breve fue Carlomagno posteriormente.
reino anglosajón. No olvidar que el reino anglosajón se va a instalar en Inglaterra, muchachos, ¿no? No olvidar que Inglaterra, las Islas Británicas fueron conquistados por Roma en la época del emperador Claudio. Pero como el imperio romano se encontraba en crisis, los romanos abandonaron la defensa de las Islas Británicas. Ahora los británicos, para enfrentar la invasión de los pueblos del norte, estos británicos van a pedir auxilio a los germanos. ¿A quiénes? A los sajones, quienes vinieron con los anglos. ¿Quiénes dirigieron a estos anglosajones? Engisto y Orsa. Estos personajes van a instalar a los anglosajones en Inglaterra. Se van a dividir en 7 reinos, ¿no? De que a ese periodo se le llame la heptarquía. Posteriormente, estos 7 reinos van a ser unificados por el rey Egberto. Más adelante, el reino anglosajón va a ser conquistado por Guillermo de Normandía. Este francés en Inglaterra va a fundar una monarquía independiente, no la monarquía inglesa, pero posteriormente, ¿no? En el siglo XI. Muy bien. Reino ostrogodo. Bueno, básicamente los ostrogodos se van a establecer aquí, ves en el mapa, aquí en Italia. Los ostrogodos, dirigidos por su rey Teodorico, se van a establecer al norte de Italia, en Ravenna. Ahora, este Teodorico era admirador de la cultura romana. ¿Ya? Otro reino importante era el reino vándalo. Los vándalos se van a establecer aquí en el norte de África, dirigidos por Gensérico. Tanto los ostrogodos como los vándalos van a ser conquistados posteriormente por el Imperio Bizantino.